Iglesia, buenas tardes, Dios les bendice. El día de hoy ya estamos en diciembre, el día de hoy es 2 de diciembre y bueno, pues acabamos de pasar nuestro aniversario, fue de gran bendición. Gracias por los comentarios que de manera particular, de manera privada enviaron a mi WhatsApp, algunas otras llamadas. Sin duda alguna, el reto de la iglesia en el 2020-2021 es continuar unida, continuar firme, no permitir que el enemigo introduzca ideas equivocadas a nuestra cabeza y seguir compartiendo el Evangelio. El Evangelio, hermanos, debe seguir caminando. Dios nos da una puerta abierta para que nosotros sigamos compartiendo el Evangelio a través de las redes sociales que ustedes manejan muy bien, llamadas telefónicas, el contacto personal que se siguen manteniendo con ciertas personas en el área laboral, familiar, con los vecinos. Dios, hermanos, sigue colocando en nuestras vidas a quienes debemos de compartirles el Evangelio. Así que, hermanos, empezamos este año 17 para como iglesia. Vamos, hermanos, a trabajar para el Señor. El Señor va a estar dándonos las oportunidades para ello. Y bueno, pues una vez más, gracias a todos ustedes por sus fotos, sus videos que enviaron de gratitud, por las palabras de Héctor, la oración de gratitud de nuestro hermano Héctor a Dios por la iglesia, a la comisión de música, gracias hermanos por apoyarnos, por llevar a cabo esos cantos para la gloria de nuestro Dios y sobre todo gracias a nuestro Dios por tener misericordia de nosotros y ayudarnos a continuar. Así que continuamos, hermanos, con nuestro trabajo como iglesia, que es aprender su palabra. Continuamos con el catecismo de la nueva ciudad y ya estamos en la pregunta 42. Estamos ya prácticamente después de estas 10 preguntas para concluir este material, que como les he dicho es doctrina, es teología aplicada a nuestras vidas. Aunque usted no lo crea, cuando terminemos este libro, doctrinalmente seremos una iglesia mucho más fuerte de lo que ya lo somos. Habremos crecido espiritualmente y en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que le invito para que me acompañe a hacer una oración para comenzar en esta hora el estudio bíblico. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, buen Dios, por la bendición de tener salud, de tener vida y de tener la oportunidad de apartar un tiempo de nuestras actividades diarias y, Señor, acercarnos a ti y a tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es la número 42 y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo debe ser leída y escuchada la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser leída y escuchada la palabra de Dios? Y la respuesta es la siguiente: con diligencia, preparación y oración, para que podamos aceptarla con fe, guardarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 es la base bíblica para el día de hoy, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Como cada miércoles tenemos dos colaboradores invitados. Uno es un pastor histórico que es Thomas Cranmer. El otro es un pastor actual, es el pastor Kevin DeYoung, que ya hemos hablado otras veces de él. El pastor o el obispo Thomas Cranmer, él estuvo vivo en el reinado de Enrique VII, Eduardo VI y María I, allá en el país de Inglaterra, hermanos. Él colaboró en la anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y fue una de las causas del cisma de la herejía de la Iglesia de Inglaterra con la Santa Sede. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, el obispo Thomas Cranmer
Dios había tocado su vida, como tocó la vida de Lutero, la vida de Calvino. Hubo muchos reformadores que no gozan tal vez del reconocimiento, de la fama que le damos a otros como Lutero, como Calvino, como Zwingli, como Knox y muchos más. Pero Dios usó muchos hombres en toda Europa y en Inglaterra usó al obispo Thomas Cranmer y él estuvo hablándole principalmente a los altos dirigentes, a los monarcas de la palabra de nuestro Dios y él fue uno de los que causó el cisma, la división de la Iglesia de Inglaterra con la Santa Sede, con la Iglesia Católica Romana. Y él tiene el día de hoy algo que decirnos respecto a cómo debemos de leer la Biblia y cómo debemos de escuchar la palabra de nuestro Dios. El obispo Thomas Cranmer dice lo siguiente: por tanto, yo les recomendaría a todos aquellos que vayan a leer o a escuchar este libro, que es la palabra de Dios, la joya más preciosa y la reliquia más santa que existe en la tierra, que lleven consigo el temor de Dios y que lo hagan con toda reverencia y utilicen su conocimiento no para vanagloria o disputas frívolas, sino para glorificar a Dios, aumentar la virtud y la edificación propia y de los demás. De una manera muy sencilla, el obispo Tomás Cranmer nos dice que lo primero que tenemos que hacer para escuchar la palabra de Dios y para leerla es ser reverentes. Hace algunas semanas envié un, un link a la iglesia donde comentaba yo cómo debemos de prepararnos y cómo debemos de escuchar los mensajes. Eh, Se da mucho, hermanos, que a causa de la pandemia hoy en día nos hemos hecho tan virtuales, tan digitales, que incluso a lo mejor usted se da cuenta de sus hijos, para tomar la clase hay colegios muy estrictos que siguen pidiendo el uniforme completo, ¿sí? De cabeza a pies. Hay otras escuelas que han relajado esta disciplina y los niños, hay niños que toman la clase acostados en la cama, en pijama, sin lavarse la cara, con el pelo todo revuelto. Y créame que quien más aprovecha son los niños que siguen guardando la disciplina. Con los mensajes está pasando algo muy parecido. Estamos tomándolo a la ligera, ¿sí? Porque tenemos la comodidad de estar en nuestros hogares. Eso no implica que no seamos reverentes al escuchar la palabra de Dios a través de los mensajes de la computadora, de su pantalla, de su iPad, de su teléfono celular, de lo que usted quiera. Creo que debemos de considerar la palabra de quien estamos escuchando. No es la de un hombre, no es la de un político, sino es la palabra de nuestro Dios. Así que el primer aspecto, tanto para leer como para escuchar la palabra de Dios, es ser reverentes. Segundo aspecto, dice, tenemos que utilizar nuestra inteligencia. La inteligencia que Dios nos ha dado, hermanos, ¿para qué? Para crecer espiritualmente por ella, para aplicarla a nuestras vidas, para corregirnos en aquellos aspectos en que sabemos que estamos equivocados y que la palabra de Dios nos está insistiendo y nos está dando luz en ese punto donde hay tinieblas o donde queremos que hayan tinieblas todavía. Entonces, el obispo muy sabio en siglo XVIII nos habla, hermanos, precisamente de aspectos simples, sencillos, pero reverentes. Es como si usted permitiera que en su casa sus hijos o su esposo se sentara a la mesa sin playera a comer. ¿Le gustaría eso? Es una falta de respeto, es una falta de reverencia. Imagínese, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, al predicador que está escuchando, es la palabra de Dios la que está escuchando. Es la palabra de Dios la que usted está leyendo. Debemos de ser reverentes, debemos de ser respetuosos y también debemos de aplicar la inteligencia que Dios nos ha dado
para comprenderla, dice el pastor Kramer, dice no para vanagloria o para disputas, sino para glorificar a Dios, aumentar las virtudes que Dios nos ha dado y para ser edificados personalmente y también para edificar a los demás. Entonces son dos puntos que el pastor Kramer nos dice: reverencia, respeto y inteligencia, sabiduría. Por eso es que he procurado al final de cada cuestionario diario que enviamos de lunes a sábado, el poner un proverbio o un texto bíblico sobre la sabiduría, como el día de hoy. Así que yo le invito, hermano, para que seamos primero reverentes, respetuosos, y segundo, apliquemos la inteligencia que tenemos, porque bendito Dios, todos somos inteligentes, en aprender la palabra, crecer en ella, aplicarla y compartirla con otros. Ahora, el pastor Kevin DeYoung, el pastor Kevin DeYoung vive en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, y él es pastor principal de la iglesia Christ Covenant Church. Él es estadounidense, es un pastor reformado, así como un teólogo, y es autor de varios libros. El pastor DeYoung, de quien hemos hablado ya en varias ocasiones, nos comenta lo siguiente respecto al tema de cómo debemos de leer la Biblia y cómo debemos de escucharla. La Biblia no es simplemente otro libro, dice el pastor DeYoung, así que debemos acercarnos a ella de una manera única. La Biblia es inspirada por Dios. Este punto que el pastor DeYoung me gusta mucho. El otro día platicábamos sobre la Biblia y de otros libros. Decíamos, puedes salir de viaje a otros libros, pero siempre vuelves a tu casa, que es la Biblia. La Biblia, hermano, no es un libro más. A veces se le menciona como el bestseller mundial, el bestseller de todos los tiempos. No, hermano, la Biblia no es un bestseller. La Biblia no es comparable a ningún libro, por más importante que éste sea para el ser humano. Y le voy a decir por qué. La Biblia es escrita, es inspirada por Dios. La Biblia revela el corazón de Dios, revela la voluntad de Dios. Así que no podemos acercarnos a la Biblia, a leerla como si fuéramos a leer un libro de misterio o un libro de ciencia ficción o una novela con se me fue la palabra, pero con un guión interesante. No, hermanos, no es así. Hay gente que se devora libros, pero nunca ha leído la Biblia. Yo admiro a esa gente que tiene la capacidad, el gusto por la lectura bíblica, pero acérquele la Biblia y le dicen no. Entonces, no se nos haga fácil, hermanos, acercarnos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio vendedores y cambistas por todos lados, aquel lugar hecho un mercado, empieza a tomar un látigo y empieza a azotar las mesas y a sacar a los vendedores que estaban ahí y le dice, mi casa de oración será llamada. ¿En dónde está esto? En la Biblia, hermano. Pero entonces, ¿por qué a veces, incluso para aspectos de la iglesia, actuamos de manera muy ligera? Porque no hemos leído la Biblia, hermanos, como un libro único, entendiendo que es la voluntad de Dios manifiesta, la voluntad de Dios revelada para que usted y yo podamos seguirla sin ningún inconveniente. Sigo leyendo al pastor DeYoung. La Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Es inspirada. Eso no significa que la Biblia inspira. Ahora, sí es inspiradora. Es decir, no quiere decir que lo inspire a uno a escribir otra cosa, sino es inspiradora en el sentido que nos da un por qué vivir, nos llena de esperanza simplemente, hermanos. Hace que nuestra fe se fortalezca y nos ayuda a enfrentar las situaciones confiando en lo que ella nos ha dicho. Es inspiradora a nuestras vidas.
Pero dice, independientemente de que alguien le inspire o no, la Biblia sigue siendo inspirada. Es la palabra de Dios para nosotros. Es Dios exhalando, Dios abriendo sus santos labios y hablándonos. Esta palabra es la palabra de Dios. Y esta palabra es exactamente lo que Dios quería que se escribiera en las santas escrituras. Fíjese que yo soy muy cuidadoso de dónde pongo mi Biblia. Yo no sé usted. Y espero que no me tache de fanatismo ni de exagerado. Pero yo no puedo ver que sobre la Biblia pongan algo o alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque es algo tan especial la Biblia, es algo único, que sí es importante, hermanos, que le demos ese lugar. Ahora que estuve en Morelia, estuve visitando unos pueblos ahí cercanos, como Paracho, como Vasco de Quiroga, como Cinzonzán, y había unos portabiblias de madera muy bonitos. Y, y alguien me dijo, ¿por qué no te llevas una? Digo, no, porque todas las portabiblias que he visto portan una Biblia que jamás se vuelve a tocar. Está ahí empolvándose nada más. La Biblia, hermanos, no es para que guarde polvo. La Biblia es para ser leída. La Biblia es, hermanos, para que nos alimentemos de ella todos los días. Recordemos lo que Jesús dijo. No solo de pan, perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo somos sumamente bendecidos en que hoy en día tenemos la Biblia en cualquier formato y que nos podemos alimentar de la palabra de Dios para nosotros. Por eso, hermanos, es que no tomemos la Biblia a la ligera. Al contrario, que sea algo único en nosotros, el tomarla con toda reverencia, con todo respeto, aplicando toda nuestra inteligencia a leerla y comprenderla para bien de nuestras vidas. El pastor de Jung sigue hablando y dice, así que debemos acercarnos a la escritura con especial reverencia y cuidado. Tenemos que ser diligentes, tenemos que estar preparados, tenemos que tomarla en serio. Y venimos a ella con especial reverencia porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Yo le platico a mis hijos el día que me iba a casar. Me habla mi papá, me dice, joven, yo tenía 22 años, ya había sido ordenado pastor, ministro de la palabra. Eh, yo había terminado mi primer carrera, mi primera licenciatura. Es decir, aparentemente yo era una persona ya madura, una persona ya preparada. Y me dice, hijo, quiero pedirte de favor que te portes bien. Y si algún día tengo que llamarte la atención, te la voy a llamar. No importa que seas pastor, no importa que seas un profesionista, no importa que estés casado. Dice, yo te voy a llamar la atención. Y me lo dijo muy serio mi papá. Y igual de serio, yo le dije, papá, tienes toda la libertad y el derecho de llamarme la atención cuando tú así lo creas necesario. Bendito Dios, hasta ahorita no lo ha hecho y espero que no exista la necesidad de ello. Pero a pesar de que yo ya tenía trabajo, yo ya estaba a unas horas de casarme, yo ya tenía una profesión, yo ya tenía ya una ordenación como pastor, había pasado todos los exámenes previos y necesarios para ello. Con todo el respeto del mundo, me puse a la disposición de mi papá. Y hoy en día tengo 51 años, me falta un año para tener los 30 años como pastor ordenado. Bendito Dios, mi papá sigue viviendo, él está bien, pero, pero, le sigo teniendo el mismo respeto y el mismo temor, en el buen sentido de la palabra, a mi papá. Si él me llama la atención, con ese mismo respeto, yo le contestaría a él. Ahora, le estoy hablando de mi papá terrenal. Yo sé que usted también hace lo mismo. Si así lo hacemos con nuestros papás terrenales, ¿por qué no hacerlo con Dios?
Si mi papá me manda a decir algo con alguien, sabiendo que es lo que mi papá me mandaría a decir, yo lo obedecería perfectamente e inmediatamente. ¿Cuánto más cada vez que leemos la palabra de Dios? Nos lo está diciendo Dios, no nos lo está mandando decir, nos lo está diciendo, nos está diciendo que no pequemos, que no hagamos esto, que tratemos bien a nuestro esposo o esposa, a nuestros hijos, que atendamos a las viudas, que compartamos el Evangelio. Nos dice tantas cosas que es para nuestro bien. ¿Por qué no escucharlo o leerlo reverencialmente e inteligentemente? Y más, sabiendo que un día, queridos hermanos, nos vamos a presentar delante de Él allá en el cielo. Tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar en esto, pero es necesario. Sigo leyendo al pastor de Jung. Una de las formas en que nos sometemos a la palabra es dejando de decirle a Dios qué tiene que hacer. Ahora es Dios quien nos habla. Un teólogo una vez dijo que ser cristiano significa que te pones la mano en tu boca y guardas silencio. Un teólogo una vez dijo que ser cristiano es ponerse la mano en la boca y guardar silencio. Esto no significa que no podemos clamar a Dios. Ciertamente los salmos están llenos de clamor, pero significa que nos acercamos a las escrituras con reverencia, queriendo escuchar a Dios, sometiéndonos por completo a su palabra. Cuando venimos a la Biblia, nuestro propósito no es solo obtener información, nunca es menos que eso. No estamos en contra de la información, Dios la usa, pero venimos a la Biblia buscando más que solo información, queremos fe. Eso es lo que Dios quiere, que aceptemos la palabra con fe, con un placer real, con un deseo por ella y en dependencia de ella. Cuando abrazamos la palabra de Dios con fe, la guardamos en nuestros corazones. John Bunyan dijo que si lo pincharas, su sangre sería biblina. Estaba tan lleno de las escrituras que emanaban de él. Eso es lo que deseamos y por eso la guardamos. Este comentario del pastor John Bunyan, que fue quien escribió el libro El progreso del peregrino y la película que usted conoce, estaba tan empapado de la palabra de Dios. Dice que si me pinchas, si me cortas, en lugar de sangre normal, sería sangre biblina, saldrían versículos, textos bíblicos, de tan empapado que estaba de la palabra de Dios. Dice el pastor de Jung, eso es lo que queremos para nosotros. Y lo comparto, hermanos, eso es lo que debe de haber en nosotros. Yo no le digo que sea usted un extremista que en todo intente que los demás le hagan caso bíblicamente, etcétera, porque la gente necesita pasar por un proceso para llegar a ese punto. Pero usted y yo, que ya conocemos la palabra de Dios y sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, considero que sí podemos hacer esto. Y reitero, es lo mejor para nuestras vidas. Por último, el pastor de Jung. Y luego la ponemos en práctica. ¿Alguna vez Jesús dijo, si me amas, tendrás una sensación en tu corazón? No, no dijo eso, aunque eso es maravilloso. Pero sí dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Primer paso para amar a Dios, conoce su palabra, conoce sus mandamientos. Él pone en ti el querer como el hacer. Segundo paso, después de conocerlos, los obedecemos. ¿A dónde nos lleva esta ecuación? Al resultado de que, si conocemos la palabra y la obedecemos, estamos manifestando nuestro amor a Dios. Se da cuenta qué importante es leer la palabra, escuchar la palabra, pero sobre todo, obedecer la palabra, porque eso manifiesta que amamos a nuestro Dios.
Así que si realmente queremos amar a Dios, tenemos que estar comprometidos a obedecer su palabra. Este es el objetivo, ser transformados por Él, aceptarle mediante la fe y adorarle a sus pies. Ciertamente, en su forma más simple, debemos venir a la palabra de Dios con la misma actitud con la que nos acercamos a Dios. Si viéramos a Dios abrir su boca para hablarnos, ¿cómo nos acercaríamos a Él? Bueno, creo que le escucharíamos con cuidado, dice el pastor de Jung. Le escucharíamos con diligencia, le escucharíamos con sumisión, le escucharíamos con expectación y le escucharíamos con el objetivo de amarle y obedecerle. Dios nos habla por medio de las Escrituras. En estos días he estado atendiendo a una persona y vino a eso de las... No, era como la 1 del mediodía. Y le dije, ok, lo que tiene que hacer es esto, esto y esto. Eran cosas muy básicas, muy simples. Ok. Y ya se despidió, me dio las gracias, se fue, vive unas cuadras de aquí. Llega a la casa y me suena el teléfono a mí, contesto, me dice, discúlpeme, es que se me olvidó lo que me dijo. ¿Cómo me dijo que debo de tomar las cosas? Y ya se lo volví a repetir. Pero estoy hablando que no pasaron ni 5 minutos del punto de mi casa a la casa de ella. A veces así somos. No ponemos atención. Tal parece que estamos escuchando, pero no oímos lo que se nos está diciendo de parte de nuestro Dios. Por eso es importante el no leer la Biblia por leerla. La Biblia se lee reverentemente, con un corazón preparado en oración y con un corazón dispuesto a obedecerla, a ponerla en práctica. La mejor manera de recordar la Biblia, lo que nos dice es practicándola. Así que el día de hoy el pastor de Jung y el pastor Cranmer del siglo XVIII nos han comentado, hermanos, cómo debemos de leer y de escuchar la Biblia. Yo le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que así lo hagamos, hermanos, y veremos crecer nuestra vida espiritual para con Dios. Tendremos una mayor y mejor relación con Él, comunicación con Él, y eso traerá gozo y paz a nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, hermano, grandemente. Nos vemos el próximo domingo en el culto a las 11:30 de la mañana. Acompáñame a orar y con ello concluimos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por ese tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Que ésta no vuelva a ti vacía, Señor, sino con lo que hoy hemos aprendido, con la bendición y dirección de tu Espíritu, la pongamos en práctica para tu gloria y alabanza y para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros hermante, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el domingo.